leemos la palabra y ya nos sentamos. Capítulo 1, vamos a ir rápidamente a ver el tema de la iglesia, cómo fue la iglesia evolucionando en los tiempos del primer siglo, pero cómo también la iglesia en diferentes periodos comenzó a ir degradándose. La iglesia comenzó en un auge poderoso por el Espíritu Santo, pero al pasar los siglos y al pasar las décadas fue no creciendo en la unción, no creciendo en el mover, sino fue cuesta abajo, decreciendo. Y hoy el Señor quiere restaurar la iglesia. ¿Cuándo dice amén? Dice así, capítulo 1 de Gálatas, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toma tu asiento en esta mañana. Vamos a ver la gran carga espiritual que el apóstol Pablo tiene por la iglesia. Porque eso tiene que un ministro que realmente, yo como comienza diciendo, Pablo fue levantado por algún hombre lo levantó a Pablo y le dijo, Pablo, vas a ser apóstol, o vas a ser pastor. No, ¿quién lo levantó al apóstol Pablo? Dice que no fue levantado por hombre, sino que fue levantado y llamado por Jesucristo. El mismo Señor Jesús se reveló a la vida de Pablo. No fue ningún hombre que lo levantó, fue el mismo Cristo, el mismo Dios. ¿Cuánto dice amén? El mismo Cristo maravilloso, resucitado, glorificado, se le aparece a este hombre llamado Saulo de camino a Damasco, mientras él iba yendo para ir a perseguir y apresar a los cristianos. Ahí Cristo en medio del camino se le revela. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ya todos conocemos quién era Saulo. Saulo era un perseguidor, era alguien que asolaba a la iglesia, que quería destruir el cristianismo, porque ellos creían que estaban predicando una blasfemia, amén, por la tradición judía y por las costumbres y por la Torá y por la ley. Entonces Pablo, como un hombre que era muy erudito en las escrituras y muy preparado, él creía que los cristianos, los seguidores de Cristo, hablaban blasfemia y decían que Cristo no era el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, entonces eran perseguidos. Pero hasta que se le reveló Cristo a Pablo, hasta que Pablo cayó tumbado de ese caballo, hasta que la gloria vino sobre él, se le reveló el Cristo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y una luz y una voz salió de los cielos y habló con Pablo y le dijo, ¿quién tú eres? Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando dice gloria a Dios. Entonces ahí vemos que Pablo es llamado por Dios y Cristo se le revela y lo elige como apóstol, lo elige como un hombre que iba a llevar el Evangelio a los lugares donde Cristo, el Espíritu, lo guiara y lo direccionara. ¿Cuánto dicen amén? Entonces miren qué importante entender esto, ¿no? Un punto muy importante. Entender que los hombres son llamados y levantados por Dios. No como hoy en día se levantan apóstoles, profetas, por doquier o un montón de personas que son levantadas sin la orden de Dios, sin haber pasado por la escuela, por el trabajo de Dios, por el obrar de Dios en la vida de cada persona que es levantada.
estos asuntos de las cosas de Dios tenemos que entender que son muy serias. Estos asuntos divinos, estos asuntos en cuanto al Evangelio de Dios, es cuestión de que nosotros podemos dar vida a través de la palabra de Dios, o también pueden ocurrir consecuencias muy graves cuando tomamos la palabra de Dios de una forma muy liviana, de una forma no en serio las cosas de Dios. ¿No dicen amén? Entonces, queremos ver lo que ocurrió, cómo la iglesia, y qué ocurrió en tiempos del apóstol Pablo cuando él escribía las cartas o cuando visitaba las iglesias, cómo Pablo tenía esta carga espiritual sobre los hermanos de la iglesia de Galacia. ¿Será que nosotros tenemos esa carga espiritual? No esa carga de querer ser líder, esa carga de querer en algún momento aspirar a un liderazgo. Gloria a Dios, si Dios marcó un liderazgo para tu vida, si Dios marcó algo que va a ser en un futuro con vos, gloria a Dios, solo tenés que esperar el tiempo de Dios, tenés que esperar la hora de Dios, y cuando sea el momento, Dios lo va a hacer, Dios te va a levantar, Dios te va a usar, Dios te va a impulsar y te va a mover a hacer la asignación que Dios marcó para tu vida. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Mientras tanto, tenemos que cada día unirnos a Cristo. Mientras tanto, cada día tenemos que nosotros dejar que Cristo transforme nuestra vida, limpie nuestra vida, pertenecer al cuerpo de Cristo, edificarnos unos con otros, como dice la palabra. Pastor, pero yo no soy nada, yo no tengo cargo. No tienes que tener cargo para ser una persona que edifiques a tu hermano. Solamente tenés que estar unido, tener la comunión con el Espíritu Santo, el amor de Dios en tu vida. Entonces podrás ser una persona de bendición a tu hermano, podrás ser bendición a tu hermano, a tu prójimo, podrás ser bendición a tu vecino, podrás ser de bendición para las personas con las cuales tú te puedas relacionar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo tenía una carga espiritual, algo estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia, que Pablo tiene que escribir esta carta, tiene que ir después luego personalmente para arreglar ciertos asuntos que estaban ocurriendo en la vida de los creyentes de la iglesia. En la iglesia hay problemas, claro que hay problemas. Los hermanos tienen problemas, claro que tienen problemas. Los hermanos tienen dificultades, los matrimonios tienen problemas, claro que hay problemas, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere intervenir en las áreas de tu vida para que esa situación, en cuanto llamamos problema, el Señor tome lugar y vos aprendas a descansar y tomes de este Cristo, el cual va a traer paz, va a traer libertad, va a traer un tiempo de bonanza para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces vamos a ver cómo la iglesia a lo largo de los siglos comenzó con un gran auge en el siglo, en el año 100 en adelante, donde la iglesia se inicia, donde la iglesia nace después de Cristo, de la muerte, de la resurrección, y luego de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, la iglesia nace. Y todos podemos leer Hechos de los Apóstoles, cómo fue la iglesia. Todos eran de un mismo sentir, todos tenían las cosas en común. Todos vendían sus heredades y daban a los apóstoles. Entonces en aquel tiempo no había pobre, había sustento para las viudas, los necesitados eran suplidos. ¿Por qué? Porque había una iglesia presente, porque había una iglesia no que se ejercía solo en lo espiritual, sino que también la ayuda venía de mano de los apóstoles, de mano de la iglesia, en las necesidades que debían de cubrirse para los que estaban con necesidad. Entonces nadie en aquel tiempo pasaba escasez, porque había una iglesia que sustentaba, una iglesia que suministraba. ¿Será que nosotros somos esa iglesia? ¿Será que en el corazón de nosotros hay egoísmo y no queremos ver la necesidad de los hermanos y no queremos ver que hay hermanos que por ahí están sufriendo y hacemos la vista, como dice la vista gorda? No, la iglesia tiene que ser una suministración no solamente espiritual, sino también una ayuda hacia el pueblo, hacia el prójimo. Por eso dice en una de las cartas que mejor es ayudar a los que son parte de la familia de la fe.
pero también no quedan exentos aquellos que necesitan, que los vecinos, las personas que nosotros conocemos o personas que en algún momento se nos cruzan en el camino. Si podemos ayudar y tenemos los recursos, tenemos que ayudar y bendecir para que esa persona vea que tú eres un cristiano, no solamente de palabra, sino eres un cristiano de obras, eres un creyente, aleluya, que bendices a tu prójimo. Pablo tenía la carga espiritual y dice que él fue levantado no por hombres, sino por el mismo Cristo. El mismo Dios lo llamó, el mismo Señor lo eligió. ¿Para qué? Para que llevase el Evangelio. Él iba ahora en propia carne, iba a experimentar el sufrimiento por causa del Evangelio. Él iba a tener que sufrir por causa de llevar este Evangelio. Saulo hasta ese momento no ha pasado ninguna experiencia de sufrimiento, pero ahora, por ser elegido por Jesucristo y revelarse en Cristo, el Señor mismo dijo, Él va a padecer y va a saber lo que es padecer por causa de mi nombre. ¿Cuánto dice tu Dios? ¿Cuánto están dispuestos a padecer por causa del nombre de Cristo? Porque eso es lo que han dicho, que por causa del nombre de Cristo vamos a padecer. Claro que no vas a padecer la muerte como padecían ellos. Claro que no vas a padecer el encierro. No vas a padecer los azotes en sus espaldas, los grilletes en sus muñecas y en sus tobillos cuando eran encarcelados y llevados a las cárceles más profundas. No, pero vamos a padecer de otra forma. Vamos a padecer en cuanto al hogar, en cuanto a la familia, en cuanto al rechazo, en cuanto al desprecio, por ser hijos de Dios, por seguir el Evangelio, por seguir a Cristo. Vamos a padecer, vamos a ser vituperados, van a haber blasfemia, van a levantarse calumnias, van a haber cosas que van a levantar falso testimonio y mentira. Eso es padecer si nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y claro que padecer no es nada lindo, nadie quiere padecer, a nadie le gusta sufrir, nadie quiere ver a una persona sufrir, pero el sufrimiento en el Señor, pasar por los sufrimientos del Señor, pasar por las aflicciones del Espíritu, pasar por los momentos difíciles de nuestra vida, ¿qué hace eso en nosotros? Hace que Cristo en nosotros se fortalezca, hace que nosotros dependamos más de Cristo, hace que nosotros busquemos a Dios más profundamente. Amén. Cuando dice gloria a Dios, está el cristiano que quiere padecer por la causa de Cristo y está el cristiano que le da igual y quiere evadir y omitir esta clase de proceso que viene por parte de Dios si realmente queremos seguir al Señor. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces Pablo tiene un peso, él quería que los hermanos de Galacia estaba viendo que algo estaba pasando. Escuchen. Y él dice en el verso 4, miren lo que presenta en el verso 4, y ahí vamos a seguir leyendo algunos versos más. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Está hablando de Cristo. ¿Quién se dio a sí mismo por nuestros pecados? Y ha podido el Señor. El Señor le perdonó. Decía que el Señor te perdonó tus pecados. Él se dio a sí mismo por tu vida. Él se entregó por vos. Él se entregó por mí. Pablo está presentando a este Cristo, está hablando a la iglesia. No olviden de aquel que se dio a sí mismo para perdonar sus pecados. Nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos la deuda que nosotros teníamos y fue pagada y fue saldada por Cristo. Recuerda cuando tú tienes una deuda, ¿cuántos en algún momento han tenido deuda o tienen deudas? Muchas veces no te agarra desesperación porque no puedes pagar la deuda. A veces no te deja dormir la deuda, no te deja estar en paz la deuda. El pecado es así, el pecado es una deuda muy grande y el único que puede pagar con el pecado y el único que pagó fue Cristo entregándose a sí mismo. Nunca olvidemos que el Señor se entregó para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos. No volvamos a recaer de nuevo, a volver a tomar deuda. ¿Saben lo que hace el creyente cuando vuelve al pecado? Vuelve a tomarse esa deuda.
hay cristianos que vuelven a endeudarse, vuelven a tomar la deuda del pecado, vuelven a estar atados bajo esa deuda. Pero no nos olvidemos que si clamamos a la sangre de Cristo, la sangre de Cristo va a limpiar y va a pagar esa deuda nuevamente. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, el apóstol Pablo dice: el que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Al pasar de las décadas, los siglos y los años, cada siglo o cada año, claro que vivimos en un mundo caído. Este mundo está caído por la corrupción del pecado, porque el pecado entró. Pero hoy, como vemos, la maldad ha aumentado. La maldad de siglos anteriores, no era tanto como la maldad que hoy estamos viendo, que va en escala, que va en aumento. Pero Pablo dice que la maldad siempre estuvo, la maldad entró, el pecado entró desde el primer hombre, desde Adán. Y de ahí todo se comenzó a corroer, a corromper, a degradar. Cristo vino a resolver el tema del perdón y del pecado. Amén. Pero ahí está en nosotros donde no tenemos que dar lugar. No tenemos que dar lugar a volver a tomar deuda, a tomar, aleluya, sino que nosotros tenemos, aleluya, que creer que el Señor nos ha lavado, nos ha perdonado y nos ha limpiado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios me liberó del presente siglo, del siglo malo, de ese siglo que está bajo la corrupción, que está bajo el empoderamiento de las huestes de maldad satánica para destrucción. Hoy estás aquí, ¿por qué estás aquí? Porque Dios te libró. ¿Por qué estás en la iglesia hoy? ¿Por qué estás acá? Porque Dios te liberó ¿de qué? De la adicción, de las drogas, del vicio, te liberó de la destrucción, te liberó. Tuviste la bendición que tu Padre Celestial se dio a sí mismo y te lavó y te limpió y te perdonó. Aleluya. Pero a veces algunos vuelven de vuelta a reincidir, vuelven de vuelta a tomar deuda. Amén. Y vuelven nuevamente a estar atados al yugo de la esclavitud. Y Dios quiere romper, Dios quiere traer libertad, Dios quiere liberar a su pueblo. ¿Me va siguiendo, hermano? Y ahora, ¿qué fue a predicar el apóstol Pablo? El Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino. ¿Y en qué consiste el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas nuevas de salvación. La palabra Evangelio no simplemente es buenas nuevas, es mucho más profunda, mucho más extensa. El Evangelio vino a traer vida y un tiempo nuevo para todos aquellos que reciban este Evangelio, este comunicado, esta asignación divina y poderosa que Pablo tenía, era para predicar el Evangelio del Reino. Y él comenzó a hacerlo porque fue llamado por el Señor. Cuando dice gloria a Dios. Tú y yo tenemos una asignación. ¿Cuál es la asignación que tenemos? ¿Cuál fue la gran comisión que Jesús dejó a todos los creyentes que crean en Él antes de partir? Ir y predicar el Evangelio. Yo pensé que necesitaba ser pastor, un líder para predicar. No, tú tienes el deber de predicar este Evangelio. Tú tienes el deber de anunciar este Evangelio. Tú tienes el deber de hablarlo, de hablar de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre, hablar que el Señor vino a resolver el tema del pecado, de la maldad, vino a destruir las obras del diablo. Pero necesitamos una iglesia que se levante en esta gran comisión. No necesitamos ser pastores, profetas, apóstoles, no. Simplemente necesitamos tener el corazón predispuesto y tener al Espíritu Santo en nuestra vida para ir a hablar, decir, mirá, te invito a la iglesia, allí donde yo voy. Yo sé que si vos vas te va a sanar, Dios te va a liberar. Hay un Cristo poderoso, hay un Cristo de gloria, hay un Cristo, aleluya, que te va a liberar, que te va a sanar, que va a romper la cadena de tu vida. Venite al cuerpo de Cristo, acercate al cuerpo de Cristo, vení, que Dios te va a liberar, que Dios te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Esa era la gran comisión para todos los creyentes. Y Pablo tomó esta
asignación como apóstol. La palabra apóstol es enviado. Él fue enviado a predicar. Y Él fue enviado a predicar a los gentiles, que seríamos nosotros. Los otros apóstoles predicaban a los judíos y algunos predicaban también a los gentiles. Pero Pablo fue exclusivamente enviado a los gentiles. Y él comenzó a llevar el evangelio. Y ahí con sus compañeros, amén, de milicia, Bernabé, Silas y otros más, Timoteo, Tito, y muchos más que acompañaron en este viaje de la fe, predicaron y llevaron el evangelio del reino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿En qué consiste este evangelio? Este evangelio se acerca a nosotros por medio de una persona llamada Jesucristo. Y por medio de Él podemos tener acceso a este reino bajo el arrepentimiento. ¿Me va siguiendo, hermano? Escuchen lo que dice el verso 6. Pero algo pasó. Algo pasó con la iglesia de Galacia. Pablo fundó muchas iglesias, en muchos lugares Pablo levantó iglesias porque llevó este evangelio. Pero en esta iglesia, como en otras iglesias, ya conmigo, todas las iglesias hay problemas, hay cosas que resolver. Todas las iglesias necesitan ser edificadas, todas las iglesias necesitan pasar por el proceso de la liberación, toda iglesia necesita la administración, toda iglesia necesita el ordenamiento. Amén. A veces hay iglesia, cuando hablo de iglesia, estoy hablando de un grupo de hermanos que asigna un lugar, pero en ese grupo de hermanos que asigna un lugar hay desorden. Y la iglesia de Dios no tiene que estar en desorden. Por ahí vamos a una iglesia y esa iglesia no está liberada. Hay pecado, hay cosas ocultas. Y Dios no se puede manifestar porque no hay un orden, porque hay una claridad, porque no hay una luz. Están enceguecidos, están con velos. Amén. Entonces, ¿qué necesita esa iglesia? Necesita la intervención divina y que las personas encargadas, responsables de dirigir a esa ley, se rindan a Dios, oren a Dios, clamen a Dios para que todo pecado, para que toda cosa oculta salga de la vida de la iglesia. Y haya un cambio, haya un orden. Y eso es lo que necesitamos nosotros cuando venimos a la iglesia, venir con ese corazón, diciéndole al Señor, ordena mi vida, Señor, saca toda cosa oculta, libérame de toda atadura en mi vida, libérame de todo lo que me quiere tener atado, atrapado al mundo, a la vanidad, todo lo que me quiere tener alejado de vos, Señor. Quiero que hoy, en este día, en esta tarde, en esta mañana, por medio de tu palabra, por medio de la predicación y tu espíritu, haya una verdadera liberación en mi vida. Porque el Señor nos llamó a vivir en libertad. ¿A qué te llamó a vivir Dios? En libertad. Decía que Dios te llamó a que seas libre. Usted quiere vivir atormentado por el espíritu, quiere vivir bajo la influencia de los sueños demoníacos, no poder dormir en la noche. Dios no te llamó a que esté eso en tu vida. Dios no te llamó a que los demonios, los espíritus, las obras de maldad, las brujerías, toquen tu casa, toquen tu familia. No, Dios nos llamó, este evangelio es poderoso para romper esa obra diabólica. Este evangelio es poderoso para que vivamos en libertad, porque dice, por cuanto el Señor nos dio potestad de ser llamados sus hijos y nos dio la potestad y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y en su nombre echaríamos fuera los demonios. Dios nos llamó a una iglesia que viva atada, atormentada, afligida. Dios nos llamó a hijos para que estén, aleluya, bajo la esclavitud todavía del pecado. Oh, de mendigar, no, Dios te llamó a una libertad, a una verdadera libertad. No un libertinaje, que tú hagas como tú quieras en tu vida, no, a una libertad. Tú tienes que orar y tienes que sentir a Dios, recibir de Dios, fluir de Dios. Dios no te llamó para que tú estés orando y estés atormentado, estés atado, no. Dios te llamó para orar y cuando ores sientas esa libertad en la oración. Dice Pablo en el verso 6, dijo Pablo, ¿qué dijo? Estoy maravillado de que tan
os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué habló Pablo a esta iglesia? Él estaba sorprendido, maravillado. ¿Cómo puede ser? Dijo Pablo. ¿Qué pasó, amada iglesia? ¿Qué pasó, amados hermanos de Galacia? Tan pronto ustedes fueron engañados. Se han dejado engañar, dijo Pablo, parafraseando este versículo. Han dejado que otros vengan, les hablen y los engañen. Y miren cómo dice, me maravillo que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por su gracia. ¿Cómo estaban estos hermanos ya conmigo alejados de la gracia? Decía que yo no quiero estar alejado de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo, es la persona de Cristo viniendo hacia tu vida. Pero ¿qué hace que nosotros nos alejemos de la gracia? Hay muchas cosas. Claro que el pecado nos aleja de la gracia, pero hay muchas cosas más que nos alejan de esta gracia. Una de las cosas que estaba afectando la gracia de Dios y de que ellos se estaban alejando acá, en este contexto de esta palabra, era que ellos estaban siguiendo a otras personas que anunciaban un evangelio que no era el evangelio verdadero, que no era el evangelio que llevó Pablo, que hablaba Pedro, que hablaba Juan, que hablaba Andrés, que hablaban los apóstoles del Señor. Había otra clase de personas que hablaban un evangelio diferente. ¿No pasa eso hoy en día? ¿No pasa hoy en día que hoy en día hay un evangelio que es verdadero, que es el verdadero evangelio que te lleva a Cristo, a la entrega, a la humillación, a entregarte? Pero hay otro evangelio que toca tus emociones, que toca la parte de la conciencia en tu vida. Hay otro evangelio que motiva tu vida para que tú seas una persona emprendedora, motivadora, que progrese, que tengas en tu economía progreso. Entonces, hay un evangelio hoy paralelo, hay un evangelio mezclado, hay un evangelio como ocurría en los tiempos del apóstol Pablo. Eso no nos sorprende, no nos maravilla a nosotros, porque si le pasó a Pablo, más ahora es mucho más fuerte todavía. Y Pablo estaba sorprendido de que ese pueblo de Dios que estaba absorbiendo de la vida de Cristo, de la gracia de Cristo, en tan poco tiempo, aleluya, vino alguien y lo comenzó a turbar y a perturbar y a oprimir. Amén. Yo te lo quiero llevar a un plano más profundo, al plano espiritual. ¿Cómo podemos nosotros permitir, o cómo nosotros podemos ser turbados, o cómo nosotros nos podemos alejar de esta gracia divina de Dios? Nosotros mismos podemos alejarnos de esta gracia aún con nuestros pensamientos. Pablo le dijo a su hijo amado de la fe, Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de vos mismo, Timoteo. Porque si vos no persistís en lo que has recibido y lo que se te ha enseñado, te perderás y echarás a perder la ley de Dios. Pero si tú persistes y tú perseveras en las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos habla, te salvarás a ti mismo y a los oyentes que escuchen el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Entonces cree que uno se puede alejar de la gracia de Dios uno mismo. Amén. No por el pecado es el problema. Pero ¿qué pasa cuando las cosas en nuestra vida, cuando nosotros estamos en la casa de Dios, recibimos la palabra, amén, y comenzamos nuestra mente a cuestionarla? Comenzamos nuestra mente a decir: pero ¿será tan así la palabra de Dios? ¿Será que será tan así, tan de esta manera? Y comenzamos nosotros a pensar y a sacar conjeturas de que si es así. Pero no, yo
comenzamos nosotros a hacer todo eso en nuestra mente, dar lugar a todos esos pensamientos, y en cierta forma nos estamos alejando del Señor. Estamos soltando esa gracia. Acá en este contexto histórico habían entrado falsos hermanos y falsos maestros a engañar a esta iglesia, a confundir a esta iglesia. ¿En qué parte? Muchos judíos se habían convertido, pero muchos no se desarraigaron de sus costumbres. Como puede haber personas que se conviertan a Dios, que estén en la iglesia, pero tienen costumbres y sigan practicando las costumbres mundanas, las costumbres de afuera, las costumbres heredadas por los padres. Pueden ser creyentes, pero pueden seguir con sus costumbres. ¿Alguien dice amén? ¿Me va siguiendo? Entonces los judíos, algunos se convirtieron al Señor, creyeron en Jesús como el Mesías, pero seguían arraigados a la ley, seguían arraigados a las costumbres del antiguo pacto. Entonces ellos querían que estos hermanos también entraran en esa corriente. Por eso Pablo dice: estoy maravillado de que ustedes están siguiendo un evangelio diferente, una doctrina diferente, una enseñanza diferente. ¿Saben lo que ata a la persona y lo que mantiene bajo atadura al creyente? Las falsas enseñanzas se terminan transformando en una atadura espiritual. Una enseñanza errónea, equivocada, sin la presencia y sin la verdad cristocéntrica de la palabra, se termina convirtiendo en una atadura espiritual. Nosotros hemos tenido hermanos que vinieron a nuestras congregaciones y recibieron la palabra, la liberación, la revelación, pero era tanto la atadura que tenían que ellos decían: me gusta la iglesia, pero no podían soltar la iglesia donde ellos estaban, el lugar, porque estaban tan atados a eso que no podían soltar. Y no es que Dios no tiene poder, ellos mismos no querían soltar esa atadura, ese evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios está preparando un remanente, Dios está preparando un pueblo, Dios está preparando una verdadera iglesia. Y ahí estamos nosotros incluidos si permanecemos fieles al Señor, claramente. Si nos mantenemos en la palabra. Entonces Pablo estaba completamente maravillado de que el pueblo que se congregaba en Galacia se comenzó a alejar de la gracia de Dios. Y dice, verso 7, no que haya otro evangelio, no es que haya otro evangelio, el evangelio es uno solo. No hay diferentes evangelios, es uno solo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el evangelio que inició la iglesia de Hechos de los Apóstoles hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado? Se fue degradando. ¿Qué ha pasado? Se fue perdiendo. ¿Qué ha pasado? Fue menguando. ¿Qué ha pasado? Se fue debilitando. ¿Qué ha pasado? Se fue envejeciendo. No que haya otro, sino que hay algunos, miren cómo dice Pablo, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, dijo Pablo, hermano, hermana, iglesia de Dios, sino que hay algunos hombres que se han levantado y que están perturbando. Es una molestia eso se transformó en una molestia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y luego dice, escuchen lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice? Dice que perturban y lo quieren ¿cómo? Pervertir. Lo pervierten. Lo pervierten de tal manera que cambian el evangelio. Cambian la esencia, cambian la verdadera palabra, añaden otras cosas. O creen recibir otra cosa y omiten muchas verdades espirituales.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Pablo estaba preocupado por estos hermanos. ¿Por qué esta palabra hoy para nosotros? ¿Qué quiere decirnos Dios con esta palabra? ¿Por qué Dios nos está hablando del Evangelio, de que hay otro Evangelio? Nosotros ya sabemos eso, cuánto engaño hay, cuánta mentira hay. Nosotros sabemos cómo hoy el Evangelio se ha tornado, hoy conocemos cómo las cosas están sucediendo. Pero ¿por qué hoy Dios nos habla esto? ¿Por qué Dios nos está advirtiendo que vendrán tiempos más peligrosos? Dios nos está recordando que vendrán tiempos más peligrosos, que ya estamos en esos tiempos peligrosos y que nosotros tenemos que estar atentos. Por eso el día viernes Dios nos dijo que estemos velando, que estemos orando, que no nos descuidemos. Que no nos descuidemos aún de nosotros mismos, que nosotros mismos podemos echar a perder el propósito de Dios, alejándonos de este Evangelio, abriendo puertas. Nosotros podemos errar en blanco, poder salir del camino y poder ir cuesta abajo. No, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que tomar esta cruz, tenemos que anegarnos y como dijo Pablo, hay que proseguir hacia la meta. Pero hoy hay personas que se han levantado para perturbar. Por eso hay oración contraria en algunos de ustedes. Me decía el Señor, muchos de ustedes están recibiendo ataques por oraciones contrarias. Personas que se levantan a perturbar el verdadero Evangelio para que muchos de los que están acá se vayan. Porque no quieren recibir la verdad, no les gusta escuchar la verdad. Entonces el diablo los toma y ellos oran sacarlos de esa iglesia, porque esa iglesia es muy legalista, esa iglesia habla siempre del pecado, esa iglesia y esto y esto. Entonces ellos creen que están haciendo las cosas bien, como hacían los religiosos, matando a los verdaderos cristianos. Ellos creían que rendían culto a Dios, diciendo, bueno, uno más que murió, ya uno más que vas a hablar del nombre de Cristo. Y lo que estaban haciendo, estaban matando a los mensajeros de Dios. Entonces hay muchos que se levantaron a perturbar el Evangelio. Y otros, unos que perturban, que oran en contra de tu vida, que no quieren que estés en la iglesia, que no quieren que llegues. Y otros que lo han pervertido, y otros que han cambiado la palabra, y otros que te dicen, no, pero no es así, hablar con otro hermano, pero no, vos le contás lo que recibiste, lo que no habló, acá la palabra, la administración, todo, no, pero es tan así, eso mucho, no es tan así. El Evangelio no es tan así, el Evangelio es más simple, es más sencillo, el Evangelio es de amor, y todas esas cosas. Pero Pablo está diciendo, no es que haya otro Evangelio, no. El Evangelio es uno solo. Pero las personas con un corazón no transformado, con un corazón no entregado a Dios, lo han cambiado, lo han transformado, lo han pervertido y otros lo están perturbando. Entonces Pablo dice más, si aún, escuche, nosotros, él se pone primeramente como un ejemplo, más si aún nosotros, escuche, o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Si va un ángel del cielo, algo divino, y dice otra cosa que no esté acorde a la palabra de Cristo, no lo reciban, dice Pablo. Aún si nos escuchen, miren cómo dijo Pablo, aún si nosotros en algún momento nos podemos desviar del evangelio, no nos escuchen más. Él se puso como ejemplo. Aleluya. Porque cualquier hombre puede caer. Amén. Los pastores pueden caer, los apóstoles, los profetas se pueden desviar. ¿No pasa eso hoy en día? Que algunos comenzaron bien y después comenzaron a crecer y desbarrancaron. Se fueron para otro camino. ¿Lo va siguiendo, hermano? Entonces Pablo dice, aún si nosotros, y si un ángel del cielo viene y les anuncia un evangelio que nosotros, que sea anatema. ¿Qué es el anatema? Anatema es
está bajo maldición. Es un objeto que está bajo maldición. O sea, ¿qué quiere decir? El que predica otro evangelio que no es el verdadero evangelio que lleva a Cristo, está bajo maldición en realidad. Está bajo maldición. Porque no está predicando la palabra verdadera. Digo, sea anatema de aquel que anuncie un evangelio diferente, sea anatema, o un ángel, sea anatema, sea maldito. Y eso lo podemos ver en el libro de Jueces, cuando tomaron el anatema. ¿Qué pasó cuando tomaron el anatema acá? Y lo llevó al campamento. Hubo pérdida, hubo derrota. Amén. Hubo decadencia, hubo muerte, hubo pérdida, hasta que el anatema fue sacado. Levántate, saca el anatema, santifica al pueblo, quita esa inmundicia del campamento, porque yo no les voy a dar la victoria. Entonces cuando nosotros estamos en el evangelio, cuando los creyentes están en ese evangelio bajo maldición, lo que tienen que hacer es arrepentirse y decir: Señor, sí, hemos predicado una palabra, hemos engañado, hemos lucrado, hemos hecho tantas cosas terribles. Pablo no era así, tenía una carga en el corazón por los hermanos que estaban siendo cada vez más alejándose de Cristo. Y él dice: yo no busco el favor de los hombres, yo busco agradar a Dios y no a los hombres. En el verso 10, ¿cuántos dicen amén? Amén. Él buscaba agradar a Dios, por eso les hablaba, por eso les decía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen, Pablo iba con compañeros a predicar. La iglesia comenzó en un auge poderoso, en un auge de crecimiento, de milagro, de poder, pero al pasar los siglos se fue perdiendo todo eso. Al pasar el tiempo se fue degradando. El evangelio, muchos que vienen aquí, por ahí tienen familiares cristianos, abuelos cristianos, y sus abuelos les contaban cómo era el evangelio de aquellos años, de años atrás, de ese verdadero evangelio, de las semanas, de los hermanos, de los cultos, de las horas, de las manifestaciones de Dios, cómo era ese evangelio de 40, 50 años atrás. Y cómo fue evolucionando el evangelio, cambiando, no para bien, para mal. No fue para bien. Por eso cuando vamos a Apocalipsis, las cartas que le escribe a las 7 iglesias, les habla, que la palabra en todas las cartas que le dice el Señor a las iglesias. ¿Qué les dice la palabra? Le dice: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿A quién le decía que se arrepienta? ¿A los mundanos, a los de afuera? No, a la iglesia. Toleraste a esa mujer Jezabel, que seduzca a mi siervo, que entre con sacrificios de ofrenda desagradable en mi casa. Toleraste a la doctrina de los nicolaitas. Tú dices que eres rico, le dice a la iglesia, pero eres pobre. Y el Señor le decía a cada iglesia que se arrepintiera, que se volviera a Dios, que abandonara esas obras, que abandonara esas prácticas, que abandonara eso que estaba siguiendo. Aleluya. Hoy la iglesia, hoy nosotros, ¿qué es lo que tenemos que abandonar? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros soltar? ¿Qué es lo que Dios te dice? Él te está escribiendo, Él escribió la carta, no fue ningún hombre. Juan solamente escribió lo que el Señor le dictaba. El Señor le dictaba y Juan escribía y dice: vas a enviar esta carta a las 7 iglesias, yo te voy a escribir cada cosa que yo te voy a hablar. Y si hoy te habla en esta mañana que hay cosas que tienes que dejar, ¿qué decisión tomarás? ¿Será que vas a escuchar al Señor? ¿Será que le vas a decir: sí, Señor, esto tengo que abandonar? Esto es lo que tengo que dejar. Yo sé que esto me está, Señor, deteniendo en mi vida, me está deteniendo en buscarte, me está deteniendo en acercarme, en relacionarme más con tu espíritu, con tu presencia. Mi emoción, mi alma, Señor, mi prioridad es esto, antes que tu presencia, antes que estar en tu casa de oración, antes que comprometerme contigo, me he comprometido más con los hombres. ¿Qué es lo que tú tienes que abandonar en esta mañana? ¿Qué tienes que dejar en esta mañana que Dios te esté pidiendo?
Entonces Pablo tiene una gran carga espiritual por este pueblo, por esta iglesia. ¿Y sabe qué? En un momento corrió el peligro, y corrió peligro uno de sus colaboradores cercano a él, llamado Bernabé. Era tanto el engaño, era tanta la manipulación diabólica, era tanto lo que se estaba gestando en la iglesia, cómo los judíos querían llevar a que se judaicen, se circunciden de nuevo, cómo quería esta corriente entrar, y ya estaba corriendo esta corriente, y hasta uno de los que estaba al lado de Pablo fue arrastrado en un momento. Capítulo 2, miren lo que dice el capítulo 2. Vamos a ver el verso 4. Verso 4. Primero vemos qué es lo que se introdujo en la iglesia. Dice, verso 4. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué es lo que entraron en la iglesia? ¿Qué es lo que entraron en la iglesia? ¿Qué entraron? Falsos hermanos. Decía que está al lado, yo no quiero ser falso. No quiero ser falso. Decía que está al lado, hermano, yo no quiero ser falso. No. Si yo te digo que te amo, te amo. No quiero aparentar que te amo y después te saco el cuero por detrás y hablo mal por las espaldas tuyas. No, eso es falsedad. Si nosotros decimos que tenemos el amor del Señor, no tenemos que tener eso en nuestro corazón. Puede pasar que la iglesia entre en falsos hermanos. Sí. Para venir a espiar, para venir a ver, a ver qué pasa en esta iglesia, a ver, quiero ir a ver. Y después por detrás, oren en contra, o hablen en contra de algún hermano, o puedan visitar a algún hermano para ponerle algún desacuerdo. ¿Me va siguiendo? Yo creo que lo falso está siempre. Pasaba Pablo, no va a pasar en este tiempo. ¿Qué dijo Pablo? Entraron falsos hermanos, se introdujeron. ¿Para qué? Para espiar, para que espíen a la libertad que nosotros tenemos en Cristo, porque estaba el tiempo de la gracia, no estaba el tiempo de la ley. El tiempo de la ley se había terminado con la muerte de Cristo, el tiempo de la ley se había terminado con la resurrección de Cristo, se terminó la ley, los ritos, todo lo que eran los ritos, las ceremonias, todas esas cosas se habían culminado en Cristo. Claro que la ley moral no se terminó, continúa hasta el día de hoy, pero sí todos los ritos que se hacían, los sacrificios, las ofrendas y demás, todo eso se había acabado. ¿Me va siguiendo? Pero ellos querían seguir manteniendo su costumbre, entonces se introducían falsos hermanos. ¿Para qué? Para espiar acerca de la libertad que nosotros tenemos en Cristo, para que ellos vuelvan nuevamente a hablarnos y nos lleven a esclavitud. ¿No ves cómo el diablo te quiere esclavizar? ¿Cómo el diablo te quiere esclavizar en este tiempo? ¿Cómo que el diablo te esclaviza? ¿Cómo que el diablo esclaviza a los hermanos en este siglo? Ocupándolo, entreteniéndolo, poniéndole distracciones. ¿Cómo el diablo entretiene a la iglesia? ¿Cómo el diablo quiere esclavizar a la iglesia? Ocupándolo para que progrese, para que trabajen más de lo debido, para que no puedan estar en la presencia de Dios, para que el domingo no sea para Dios, sea para la familia o sea para otra cosa, y no vengan a la casa de Dios a agradecer a Dios por la semana, agradecer a Dios por toda esta semana que han tenido. Fue lucha, fue dificultad, pero bueno, llegaste el domingo y dijiste, Señor, gracias porque me sosteniste, gracias porque ahí estuviste para ayudarme, para guardarme. Pero a veces no, los hermanos, bueno, yo voy a ir otro domingo, esto y lo otro, y así van perdiendo las cosas que Dios quiere hacer. ¿Cuánto dice gloria a Dios? En el verso 13, miren lo que dice del capítulo 2. Dijimos que había uno de los acompañantes de Pablo, escuchen,
que fue arrastrado. Y dice así, escuchen. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé fue arrastrado por la hipocresía, por el engaño, por la mentira. Decir, decir, Señor, guardame de la hipocresía, del engaño, guardame que no caiga en ese ámbito, que no caiga bajo esa influencia, librame de la hipocresía de los hombres, librame del engaño, Padre Celestial, aleluya, librame aún de mí mismo, que muchas veces me quiera hacer alejarme de Cristo, Padre Celestial. Bernabé casi era arrastrado, fue arrastrado por la hipocresía de estas personas que se introdujeron. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Vendrán tiempos más difíciles para la iglesia, aunque la gloria está aumentando el poder, la manifestación de Dios es poderosa, gloriosa, pero también vendrán tiempos más peligrosos, más difíciles. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Por eso el que esté firme en la iglesia, tenga cuidado, cuídese, hermano, cuide la libertad del Señor, cuide lo que está recibiendo, aleluya. No preste oído, no dé lugar a nada, cuide su liberación, cuide lo que Dios está entregando a su vida. No dé lugar. No le dé lugar como le dio el lugar los de Galacia y abrieron la puerta a la falsedad, a la mentira, al engaño, a otro evangelio. Allá te van a dar puesto, te van a dar lugar. Si vas a otra iglesia, te puedo asegurar que vas a predicar, hasta vas a servir. Pero ¿a costa de qué? De una vida seca. Porque al principio, como dice el dicho, el coba nuevo va bien. Después pasa el tiempo y la coba se queda sin los pelos. Claro, porque la coba se gasta también de tanto barrer. Al principio está bueno, pero después, cuando viene la lucha, viene la prueba y no tenés la misma palabra que recibir, la revelación, la liberación, ¿qué va a pasar? Le voy a dar un testimonio. No voy a dar nombre de quién es. Una persona que estaba con nosotros, cuando estaba acá estaba bien, Dios lo estaba transformando. Estaba liberando, ministrando, haciendo las cosas nuevas. Estaba el Señor ordenándolo. Bueno, toma la decisión de irse. Se va de la iglesia. Está en su libertad. Se quiso ir. Se quisieron ir, se quiso ir. Bueno, vive. ¿Y cómo es la cosa cuando van a otros lugares donde no está la misma palabra? ¿Qué cosa es cuando van a otro lugar y lo que predican no es lo que estaban acostumbrados a recibir? La enseñanza, la administración, la liberación, la palabra profética. Y parece un lugar bueno, pero con otra clase de espíritu. Parecía un lugar que era muy bueno, pero el espíritu que se movía ahí no era el espíritu de Dios, era otra clase de espíritu. Y estos días atrás me cruzo con una persona y me comienza a hablar de esta persona. Y me dice, vos sabés que esta persona, vos no sabés cómo cambió. ¿Cambió cómo? ¿Para bien o para mal? ¡Para mal! Cambió para mal, vos no sabés lo que es ahora. Cuando estaba con ustedes, pastor, me dice, esta persona era más humilde, era más sometida. Era una persona que te saludaba con la paz del Señor, era una persona que yo podía ver el cambio. Y te estoy hablando que esta persona no es una persona cristiana, es una persona mundana. Es una persona que es un hijo de Dios, pero está apartado. Y miren cómo hasta las personas impías se dan cuenta cuando una persona cambia. Cuando está bien,
y cuando cambia para mal. Y me dice, vos no sabés, pastor, cómo estaba. ¿Cómo contesta? Y le dice, vos no eras así, ¿qué te pasó? Cuando estabas allá con el pastor no eras así, no eras de esa forma. Bueno, allá me enseñaban respeto, dice. Pero acá donde yo estoy, me dijeron que yo no me tengo que dejar pisar la cabeza por nadie. Que yo tengo, si tengo que contestar, voy a contestar. Yo decía, ¿todo eso te dijo? Sí. Mi hijo cambió para mal, no cambió para bien. Y yo decía, Señor, ayúdanos a permanecer siempre en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos mantenernos humildes y que siempre tu palabra nos exhorte que vayamos a ti. Porque ese espíritu es lo que se mueve ahí, en ese lugar. Contienda, pelea, división, todo eso se está moviendo ahí. Y todo eso es lo que transmite al pueblo. Y esta persona me dijo que yo quedé, dije, bueno, mal por la persona que se fue. Porque ahora va a ver en propia carne que las cosas que él creía que no eran van a ser verdad en la condición que se va a ir manifestando cada vez en su vida. Por eso, si usted está en un buen lugar, quédese ahí y no se vaya. Luche contra todo pronóstico diabólico, contra todo lo que el diablo quiere hacer para sacarlo. Tiene que luchar, porque el diablo no que lo quiere sacar. El diablo que quiere que reciba la verdad, no quiere que reciba la verdad. Lo quiere sacar. Por eso levanta gente que ora en contra, levanta hechicería, levanta cosas para que usted esté turbado, esté mal, alguna cosa que no le guste y se mande a mudar. Pero eso que es obra del diablo, es obra del enemigo, es obra de la gente mala que no quiere ver a los cristianos buscar a Dios verdaderamente. Entonces Pablo tenía que contrarrestar, tenía que hablar, tenía que decir por qué no hay otro evangelio, por qué han permitido. Y en el capítulo 3 dice rápidamente, ya estamos terminando, en el capítulo 3 dice, Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los embelezó? ¿Qué fue lo que los atrapó para que ustedes no obedezcan a la verdad de la palabra de Dios, a Cristo? ¿Cuándo dicen amén? Y a su nombre. Y en el capítulo 5, vaya rápido, di rápido, un panorama rápido de Gálatas. En el capítulo 5, verso 7, les dice así: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes comenzaron corriendo bien la carrera. Corrían bien, estaban ahí firmes. Pero ¿qué pasó en el transcurso de la carrera? ¿Qué fue lo que los estorbó para que no obedezcan a la verdad? Levantad tu mano y decir conmigo: Señor, en esta mañana vas a sacar todo estorbo, todo lo que impide que corra esta carrera. Y hay estorbo en mi vida, hoy tiene que ser quitado. Esto no ocurrió solo en los tiempos de Pablo, esto ocurre hasta hoy, hermano. Esto ocurre hoy, hermanos, comienzan bien. Pero miren cuál es, luego al transcurrir los años, los días, los meses, miren después si perseveran o no. ¿Cuántos hermanos de nuestra congregación no están más con nosotros? ¿Por qué? Comenzaron bien, estaban siendo ministrados, estaban siendo liberados, ahí el Señor estaba orando. ¿Y qué pasó? Se dejaron estorbar, hubo un estorbo que lo sacó. Pero en esta mañana Dios va a quitar todo el estorbo. En esta mañana, aleluya, Dios va a quitar todo el estorbo. Yo quiero que ahí donde tú estás, cierre tus ojos. Cierra tus ojos, Señor. Cierra tus ojos, Señor, en la presencia de Dios.
todas las cosas que estamos viendo, hermano, todas las cosas que están pasando, es porque el Señor ya viene pronto a buscar a su iglesia. Cómo las cosas van aumentando, hermano, cómo la ciencia ya, la tecnología. Mire que la ciencia está avanzando de tal forma que hoy ya uno puede estar en un país y puede ver a la persona en un holograma en otro país. Todo eso ya está aumentando y esto es todo lo que también el anticristo, todo lo que ese líder satánico utilizará para engañar al mundo entero. Claro que la iglesia verdadera se va a ir con el Señor, no va a estar en la tribulación. Y nosotros tenemos que luchar hasta el fin. No tenemos que permitir que el engaño, que la falsa enseñanza, que la herejía, toda falsa enseñanza sea erradicada, sea desarraigada de nuestro corazón. Todo concepto equivocado de un evangelio diferente sea erradicado de nuestro corazón, que nosotros podamos decir: Señor, rompe la atadura de la falsa enseñanza en mi vida. Yo creía que el evangelio era de esta forma, yo creía que era de esta manera, pero me doy cuenta que no es así, me doy cuenta que no es de esta forma, Señor. Ahora entiendo que tu palabra dice: conocerás la verdad y la verdad